Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Ahora nos vamos a estar encontrando, bueno, por este día especial, día de sufragio, digamos, y de votación en el gremio, así que nos vamos a encontrar por este medio. Espero que podamos llegar al objetivo planteado para estas unidades, si bien empezamos una nueva etapa porque hoy era en realidad un encuentro en donde teníamos que tener una instancia evaluativa de todo lo que ustedes hasta ahora han trabajado relacionado al método de investigación cualitativo que culmina con la presentación de sus métodos biográficos e institucionales, que no dudo que van a tener una gran riqueza de datos, pero que lo vamos a ver el próximo encuentro. Hoy vamos a avanzar con la investigación cuantitativa, una investigación muy utilizada en salud, en donde habitualmente estamos acostumbrados nosotros a compartir todas estas situaciones, en donde queremos ver los fenómenos importantes que acontecen, los datos de prevalencia de procesos de enfermedad, los datos de incidencia, por ejemplo, de infarto agudo del miocardio, de accidentes de tránsito, poder explorar, a ver qué fenómenos acontecen en distintas situaciones, qué factores están relacionados, por ejemplo, si estamos con políticas de salud, de entrega de anticonceptivo, porque la población aún así tiene embarazos donde no estaban previstos, no estaban deseados, explicaciones de los fenómenos del por qué, en este caso, fíjense ustedes, si hay una población que tiene una exposición a una contaminación ambiental, que si esta exposición los hace factibles a sufrir algún proceso de enfermedad. Como así también muchas de las leyes que actualmente tenemos nosotros, como por ejemplo, libre de tabaquismo, el uso de la sal en los restaurantes, la cantidad de sal en el uso de la producción de panes, hace que justamente responden a protocolos de investigación explicativos, en donde la exposición a determinados factores de riesgo y la investigación en un periodo de tiempo que se llama longitudinal ha determinado que la causa-efecto da como resultado que la exposición a la sal, por ejemplo, en personas con riesgo cardiovascular, acontecen procesos cardiovasculares. Que el tabaquismo en las personas desencadena EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o desencadenan que tengamos procesos de enfermedades oncológicas. Entonces, miren por qué es importante la investigación, el aporte, la predicción y control de fenómenos. A ver, ¿qué percepción tiene el paciente o la población de los servicios que brindamos nosotros? Bueno, las investigaciones básicas, investigación aplicada, en realidad la he puesto esta diapo como para volver a los primeros días de clase y retomar desde ahí la investigación básica. La hemos visto a través de la teoría de Virginia Henderson, hemos visto todos los aportes que nos han hecho otros colegas, conocer las diversas técnicas. Entonces, técnicas de curación, técnicas de control de signos vitales, técnica de tendido de cama, todas responden a diversas teorías previamente de investigaciones en donde se ha identificado cuáles serían los beneficios y las técnicas correctas para realizar y llevar a cabo esos procedimientos. Y la investigación aplicada, también, tanto la básica como la aplicada, son las bases de
lo que nosotros nos permiten luego llevar a cabo las diversas actividades, los marcos teóricos que tenemos, porque, por ejemplo, anatomía y fisiología del cuerpo humano no es una disciplina inherente solo a la enfermería o al ámbito de la salud. Ahí acontecen fenómenos físicos, químicos, biológicos, entonces por eso es importante llevarlos a cabo. Por otro lado, fíjense que tenemos nosotros, a ver aquí más adelante, que la investigación no es una actividad que sea extraordinaria ni un lujo, sino que realmente es una necesidad en nuestros ámbitos, donde nosotros desempeñamos nuestra labor para poder reflexionar nuestras prácticas diarias. Esto de la famosa lupa que nosotros miramos en diversos campos de la investigación, ¿no? El comportamiento de la población, porque esta población tiene determinados hábitos de vida que luego desencadenan procesos de enfermedad. Porque las personas con enfermedades y procesos crónicos acuden a un servicio de guardia cuando en realidad deberían tener otro tipo de consulta al sistema de salud. Entonces, tenemos muchas inquietudes, ¿no? Esto de tomar decisiones, pero basados en la evidencia científica, es esencial para que nosotros, los enfermeros, podamos proporcionar cuidados seguros y efectivos. Entonces, nos permite acceder a datos sobre otros tipos de investigaciones que se llevan a cabo en la era tecnológica y de la comunicación en diversas partes del mundo, ¿no? Entonces, estaríamos mucho más informados. Bien, nosotros en la investigación cualitativa veíamos que no requería una rigidez con respecto a etapas que sí o sí hay que respetarlas, como es en la investigación cuantitativa. Les he traído dos tipos de clasificación, pero en sí hay que tener presente que el proceso de atención de enfermería también utiliza el método científico. Entonces, nosotros ya lo conocemos, no es nuevo. Fíjense ustedes, en este proceso de investigación de enfermería, que les adjunto aquí, ustedes van a ver tres etapas bien delimitadas. Miren aquí, esta etapa, que a su vez también se separa en tres, es una etapa de planificación, luego ejecución y el informe final. Es decir, que el protocolo de investigación con el que ustedes luego logran promocionar la materia va a tener estas tres etapas. Una etapa de planificación, una etapa de ejecución y una etapa de informe final. ¿Está? Bien. Estos distintos momentos de la investigación es con respecto a sus etapas y sus acciones son los que nos van a permitir a nosotros luego culminar con todo un informe final y una presentación, como sería en la etapa del informe final, en donde nosotros logramos llevar a cabo nuestra investigación. Fíjense que la primera que yo les he traído en realidad dos clasificaciones, pero me interesa esta porque esta la vamos a, que es la más sencilla, la más práctica, de cómo armamos, cómo nosotros llevamos a cabo y de qué forma lo vamos a armar a nuestro protocolo de investigación. Este esqueleto es muy bueno. Fíjense ustedes que la etapa de la planificación en esta investigación va permanentemente de la mano con la revisión de la bibliografía. ¿Por qué? Porque primero vamos a identificar y responde cada etapa de la planificación a tres preguntas. La primera es,
¿Qué se investigará? ¿Qué voy a investigar? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el problema? Que para eso requiere una identificación, una delimitación. De hecho, hoy vamos a culminar la clase viendo ejemplos, y luego ustedes también van a tener como consigna preparar su propio planteamiento del problema de investigación. El que se investigará comienza identificando, definiendo, delimitando, describiendo, explicando, a ver cuál es el problema que requiere una mirada desde enfermería. Y culmina con la formulación del planteamiento y de los objetivos que son de investigación que van a guiar todo nuestro proceso. Luego, la segunda etapa de la misma planificación, fíjense que estaríamos aquí, es cuál es la base teórica. Aquí nosotros vamos a definir todo lo que sea el marco conceptual, el marco referencial. Eso implica consultar la bibliografía, ver otros, buscar datos estadísticos. ¿Qué otros protocolos de investigación tenemos? Protocolos de investigación que pueden ser que se hayan llevado a cabo en la misma provincia, que se hayan llevado a cabo a nivel nacional, a nivel internacional, latinoamericano. Hay determinadas problemáticas que por una cuestión, como por ejemplo, vamos a suponer que queremos investigar algún tema relacionado a la obesidad, ya sea a la obesidad en niños o a la obesidad en adultos. Las contexturas físicas no son igual en países orientales como en los occidentales, al igual que los hábitos de alimentación. Entonces, tal vez los trabajos de investigación en los que nosotros vamos a apelar para la revisión bibliográfica, para un mayor aprendizaje, porque aquí vamos a adquirir conceptos y teorías que van a sustentar nuestro conocimiento, va a estar muy relacionado a problemáticas similares a la nuestra. Y luego, la tercera pregunta que responde a la primera etapa del protocolo de investigación, que sería la planificación, es cómo yo voy a realizar esa investigación. ¿Está? Entonces, ¿cómo implicaría identificar si voy a tener toda la población total o una muestra? Por ejemplo, yo tengo que trabajar sobre lo que habíamos comentado cuando comencé la clase, relacionado a los embarazos en adolescentes, y yo tengo una amplia población, porque puedo decir departamento capital todos los barrios, puedo decir embarazo en adolescente hay en todos los departamentos del interior, inclusive de Santiago del Estero. Entonces, capaz que se quiere tomar una muestra que sea representativa y similar a todas las características de todas las embarazadas de la provincia. Entonces yo estaría aquí, población o muestra. ¿Qué tipo de estudio va a ser descriptivo? Va a ser descriptivo, es decir, yo no voy a tocar ninguna variable, no voy a modificarla como investigador, solamente voy a observar lo que acontece, tomar nota con distintas técnicas de investigación, que puede ser la observación misma, la encuesta, la entrevista. Voy a hacer una investigación de campo, es decir, que los involucrados es el contexto y no documentación, que sería una investigación documental, como por ejemplo los registros, y quiero identificar motivos de consultas por accidente en el hogar, y tal vez mi investigación solamente requiera de registros. Tipo de estudio, ¿va a ser experimental? Voy a modificar algunas de las variables, como por ejemplo en una investigación acción, donde nosotros identificamos y hacemos en una etapa diagnóstica qué es lo que hay que trabajar. Por ejemplo, cuando han cursado enfermería comunitaria y se realizan programaciones locales participativas,
Entonces, una investigación-acción en donde identifico las necesidades sentidas de la población, identifico, determino a la vez aquellos riesgos y exposiciones, y luego llevamos a cabo intervenciones educativas de prevención, de promoción de la salud y verificamos los resultados. Entonces, ¿de qué forma voy a recolectar los datos? ¿Con qué procedimientos? Cuando hablamos de procedimientos, hablamos de entrevistas, de encuestas. A veces podemos mandar un Google formulario, a veces podemos solicitar una lluvia de ideas, es decir, sus opiniones. Puede ser un video, como en una investigación colectiva, un video, pueden ser publicaciones, pueden ser comentarios y actitudes del recurso humano o de las personas, con qué procedimientos nosotros nos va a permitir un plan luego de tabulación y de análisis de esa información que yo, ahí culmina la planificación, cómo los podría en la planificación presentar para que se puedan entender por parte de cualquier lector que desee el día de mañana llevar a cabo este protocolo de investigación en sus ámbitos de la segunda etapa es la de la ejecución, que a la vez también consta de 4 subetapas. La primera es que yo lo llevo a cabo a través de la recolección de datos. Si va a ser una observación, si va a ser el registro de lo que acontece, si va a ser una entrevista, si va a ser una encuesta, de qué forma voy a presentar estos datos, voy a utilizar tablas, voy a utilizar porcentaje y voy a decir que de cada 100 jóvenes, 22 son las que se embarazan. De estas 22, solamente 10 estaban con cobertura de anticoncepción. Luego, ¿qué tipo de análisis e interpretación? Había barreras en la accesibilidad, había dificultades en los horarios de entrega de anticonceptivos, había percepciones culturales y personales con respecto al no uso de los mismos. No podían ir a la institución porque eran horarios en donde tal vez se cruzaban con los adultos conocidos de sus padres. ¿Qué análisis, qué interpretación hago de lo que he recabado como información? Luego vienen las conclusiones. Las conclusiones se van a ver cimentadas con respecto a lo que mi marco teórico me ha informado de que existe sobre esta problemática. Y luego logro hacer una comparación y de esta forma analizar cómo estamos con respecto a las demás investigaciones. Y luego acontece el informe final, que sería la preparación y la presentación. Esta investigación, fíjense en que aquí está presentada por fases, por momentos, está desglosada. Esto es como una introducción, porque en todo el dossier, en los PDFs que les comparto luego, en cada encuentro que estamos teniendo, nos vamos encontrándonos con distintas etapas, pero a la vez de esta investigación, ¿se acuerdan que eran 3? Planificación, ejecución, informe final. Y en cada subetapa, porque en la planificación respondíamos 3 preguntas, vamos llevando a cabo nuestro propio protocolo de investigación. ¿Tá? Esta es solo a efectos de enriquecer la mirada. Fíjense en que otros autores estipulan que hay una fase conceptual, que sería la de la planificación, en diversos momentos, lo cual es real, concebir el problema e investigar, que sería la idea. Hoy vamos a ver la idea, cómo surge la idea y cómo podemos hacer un planteamiento del tema que nos gustaría llevar a cabo en nuestro protocolo de investigación. En realidad, en la primera clase que les comparto en formato PDF, ya los hace pensar en 2 problemas que a ustedes les gustaría investigar que respondan a sus unidades o a sus lugares de trabajo. Fíjense en ustedes,
Momento 1. Concebir el problema a investigar. Ahora ya hemos visto a lo largo de estas clases todas las situaciones diarias, laborales, con otros ojos, con ojos de investigadores, con ojos de una lupa. Plantear el problema, establecer los objetivos. Aquí dice desarrollar la pregunta de investigación, que es la que va a ser la actividad con la que hoy vamos a terminar nuestra clase. Vamos a justificar la investigación, es decir, ¿por qué es importante llevarla a cabo? ¿Qué nos aportaría el saber con respecto a qué actitudes tienen, por ejemplo, estas adolescentes con respecto al uso en sí de los anticonceptivos? Veníamos con el ejemplo de las adolescentes que se embarazan. O podríamos pensar que este problema también requiere otra mirada de investigación, como por ejemplo, ¿qué siente el personal de enfermería cuando tiene que llevar a cabo la interrupción de estos embarazos? Y tal vez no van con los conceptos que tienen personales y culturales con respecto a el tener un hijo o el aborto asistido. Entonces, tiene otra mirada. Podríamos investigar cómo se siente el personal de enfermería, cómo se sienten las usuarias de este programa de asistencia con respecto a si tienen una contención psicológica. Entonces, muchas preguntas que en nuestras prácticas laborales, sea el ámbito que nos toque llevar a cabo, si estamos en una terapia intensiva, podríamos plantearnos qué necesidades espirituales tiene esta persona, qué necesidades de contención familiar requieren, hay presencia y ausencia, cómo se comporta la familia de los pacientes oncológicos, adultos o niños, ante determinados tratamientos oncológicos y su acompañamiento. Muchas perspectivas a lo largo de todos estos años, los enfermeros que han cursado la profesionalización siempre tuvieron una gran riqueza en la mirada de su labor diaria. Luego viene la elaboración del marco teórico, que es un marco de referencia, que decíamos que puede ser de nuestra propia provincia. Si tomamos la problemática de los adolescentes, hay mucho material, desde la misma Universidad Nacional y la Universidad Católica, ¿está? Entonces, ¿qué consulta de referentes hay? Expertos sobre la problemática y la diversa literatura. Y aquí también va a dar distintas instancias, a ver qué hipótesis me planteo. Tal vez mi hipótesis es que los adolescentes no acceden a los anticonceptivos porque no se sienten con contención y con un espacio de apertura en las instituciones que brindan esos servicios de conserjería. ¿Tá? Que podría ser mi hipótesis, pero yo si la llevo a cabo la investigación voy a poder encontrarme realmente con que si mi hipótesis es así, o bien estos adolescentes tienen o expresan otro tipo de información, tal vez en una entrevista que le pueda realizar o en un Google formulario anónimo por WhatsApp o en el ámbito educativo en donde quieran expresar. Eso estratégicamente lo vamos a pensar cuando tengamos que planificar, por ejemplo, el diseño, que sería, fíjense acá, y la planeación, es decir, si solamente me voy a quedar
con un observacional descriptivo que me expresan, que me dice qué sucede, qué acontece en la vida de estas jóvenes que luego desencadenan estos abortos o estos embarazos en adolescentes y de qué forma, con qué técnica. O voy a realizar una investigación, acción experimental, o voy a hacer una investigación experimental, por ejemplo, en donde no necesariamente requiero probar una droga. Puedo probar una estrategia de promoción o de intervención y luego ver en este grupo que vamos a tener, si es de un diseño experimental, un grupo control, ¿sí? Y un grupo con exposición, es decir, aquellos que han recibido, por ejemplo, no necesariamente una droga, un conocimiento nuevo, un conocimiento diferente o una tal vez atención distinta planteada que si nosotros ejercemos nuevas acciones y de acompañamiento con una red prestacional, estos beneficios serían diferentes. Entonces, fíjense ustedes, luego tengo que establecer cómo voy a elegir estos adolescentes, tomo un universo, tomo una muestra, cómo llevo a cabo mi instrumento de medición y de recolección de datos, de qué forma luego los voy a analizar. Hay paquetes en donde que ya están preestablecidos, que solamente uno los tiene que instalar en la computadora, que son gratuitos, que me saca porcentaje, que me saca prevalencias, también la moda o la media, es decir, de cuál es la media de edades en estos adolescentes que se embarazan. Y bueno, la media de edad nos da un promedio, nos da que son de 17 a 18 años o de 15 a 16. ¿Cuál es la moda en estos embarazos? La moda es que, si bien han retirado los anticonceptivos y se los tiene como usuarias activas, aún así han presentado sus embarazos. Bueno, luego viene plan de tabulación, difusión, que en realidad es otra forma, pero que culmina con las tres, ¿se acuerdan? Las tres etapas: planificación con revisión bibliográfica, ejecución, donde comienzo desde la recolección de los datos hasta que logro mis conclusiones, mis análisis de los datos que hemos recabado, con los que no hemos encontrado en esta investigación, y el informe final. Ahora bien, este proceso de investigación lo vamos a ir retomando en cada una de las clases que nosotros avancemos con el propio protocolo de investigación. En el momento 1, ¿cómo concebimos el problema a investigar? Fíjense ustedes este concepto de Víctor Hugo. Nada es tan poderoso en este mundo como una idea expresada en el momento oportuno. Entonces, esta idea de que algo acontece, de que algo sucede, de que hay un vacío, de que no encontramos explicación, que requiere de una investigación. Entonces, ¿de dónde nacen las investigaciones? Y bueno, de ideas, obviamente, de situaciones especiales. Hay investigaciones etnográficas. Por ejemplo, el equipo de salud, para trabajar con una población específica como los menonitas, previamente tuvieron que realizar investigaciones etnográficas para identificar cuáles son las características de autoridad, cómo son las líneas de mando, quiénes toman las decisiones, si solamente son los hombres en el caso de que la mujer acuda para un embarazo, un control de embarazo, el puerperio. ¿Qué acontece en una sala de espera
de una terapia intensiva cuando hay una paciente que tiene, que pertenece a un grupo de gitanos. Entonces, miren ustedes cómo hay situaciones que son especiales y que requieren de saberes y conocimiento y que ameritan en muchas situaciones investigaciones que sean, en este caso, etnográficas, ¿no? Problemas no resueltos, muchas situaciones de estudiantes previos a ustedes planteaban en centros de diálisis que este catéter que requiere el paciente para dializarse tiene cuidados compartidos, cuidados domiciliarios y cuidados en la institución. Pero estaban siempre propensos los pacientes a venir con malos hábitos de higiene, en donde este catéter muchas veces tenía que nuevamente ser la persona educada, la familia educada por los procesos infecciosos que se le atribuían a que el paciente lo sufría a nivel domiciliario. Entonces, estos catéteres tenían exposición a nivel institucional o a nivel familiar y comunitario, porque las responsabilidades eran compartidas. Y en este punto, ¿cuánto de lo que la familia tenía que tener como datos importantes realmente el equipo de salud lograba capacitar y educar? Entonces, ¿cuánta de la responsabilidad en estas situaciones era exclusivamente del paciente o la persona que acudía al servicio de diálisis? Problemas no resueltos, situaciones de caras en el servicio de salud, en servicios específicos como terapia intensiva, en donde ustedes saben que la rotación, la higiene, que el paciente sea además con medidas de bioseguridad, asistido con medidas de bioseguridad, pero obviamente que si nosotros no realizamos, a ver, estamos con la incidencia de escaras alta con respecto a otros servicios de la provincia, del país, cómo nosotros podemos trabajar nuestra calidad de atención, que no solamente es cómo nos ve el familiar y el paciente con respecto a qué cuidados se brindan, sino que esta calidad también va a estar en qué medida estos pacientes no tienen escaras, ¿no? Este paciente queda mucho tiempo con su pañal, este paciente queda con secreciones corporales, no tiene las rotaciones. Bien, entonces, de preguntas sin respuestas, a veces decimos, bueno, tenemos apreciaciones de lo que acontece, pero si no las documentamos, no realizamos observaciones y anotamos, a ver, ¿cuántas veces en un turno tiene la rotación, tiene la higiene de cama, se le cambia la sábana, se verifican los pliegues, se observa el tipo de alimentación, etcétera, ¿no? Experiencias personales, que por ejemplo de experiencias personales es muy aplicable a la enfermería, ¿no? Esto, ¿qué pasa con las relaciones enfermero-enfermero? Enfermero-equipo de salud, enfermero-paciente, enfermero-familiares, enfermero-comunidad, enfermero y políticas públicas, que, bueno, de lecturas de documentos diversos, de observación de los hechos, de diversas creencias populares. Las ideas de investigar es una riqueza de datos, porque ustedes van a culminar el cursado pensando justamente en un problema que responda a una problemática propia de su ámbito de trabajo. Entonces, lo que se investiga va a ser novedoso, va a ser innovador,
Algo que a nosotros nos permite armar un rompecabezas desde el saber científico. Entonces, capaz que sea un enfoque cuantitativo, si es que los datos van a ser rígidos, números epidemiológicos, cuantificables o cualitativos, en donde los datos van a ser lo que acontece, las palabras, los hechos, el silencio, el llanto. Bien, antes de sembrar, piensa en la cosecha que tendrás. Entonces, un problema es una brecha que hay entre una realidad o un aspecto de la realidad que nosotros observamos y un valor o un deseo de cómo debería ser esa realidad para un determinado observador. Aquí los observadores seríamos todos nosotros los que formamos parte del colectivo de enfermería y llevamos a cabo nuestra labor. Y con la múltiple riqueza de oportunidades que implicaría profesionalizar nuestro saber. Entonces, para plantear el problema, ¿se acuerdan que estaba en la planificación y era la primera etapa que nosotros vamos a pensar, que va a responder desde un tema general a un área específica o a una situación en particular? Va a requerir de, recuerden, de una revisión bibliográfica, porque yo tengo que volverme prácticamente un experto sobre lo que voy a investigar, para que mis hipótesis tengan sustento científico en base a lo que acontece y en base a los hallazgos de toda la revisión de la literatura existente. Vamos a definir nuestro problema de investigación, que es lo que vamos a hacer hoy, y esto termina siendo un enunciado que va a tener sus elementos a través de un signo de pregunta. Es de muy buenas prácticas que tengamos una interrogación como planteamiento del problema a investigar. Si está bien el planteamiento, todo el proceso de la investigación metodológicamente va a ser aceptable, accesible para el saber. Fíjense en que lleva 4 elementos fundamentales para que componen el planteamiento. Primero es un interrogante porque hemos dicho que es una pregunta, ¿está? Que podría ser qué, cómo, cuáles, cuándo, para qué, por qué, cómo influye, que indica este interrogante qué tipo de investigación voy a hacer. ¿Es una descriptiva? ¿Es una explicativa? ¿Es una analítica donde voy a ver causa-efecto? Entonces, ¿qué tipo de investigación va a ser experimental? ¿Va a ser de campo? ¿O va a ser bibliográfica? Solamente lo que acontece en registros. A continuación va a ir el atributo que vamos a investigar, es decir, nuestra variable. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuáles son las variables? Que de hecho en el curso había muchas variables a investigar. Por ejemplo, edad de los estudiantes. Otro de las variables era cómo están construidas sus familias. Otra variable, lugares de trabajo. Otra variable, en qué servicio se desempeñan como enfermeros. Entonces, son los atributos del fenómeno que nosotros vamos a investigar, vamos a estudiar. Unidades de observación, en donde podemos observar. Lo vamos a llevar a cabo en persona, en personal, en paciente, en personal de enfermería, en equipo de salud, en barrios del departamento capital, en hospitales del interior y en donde, en organizaciones o instituciones. Y finalmente es el contexto. Entonces, el contexto es, me va a indicar el tiempo y el espacio. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha?
porque eso me va a permitir, si yo establezco que la investigación la voy a llevar a cabo desde junio a diciembre del 2025, y que lo tomo como a ese periodo una fotografía de lo que acontece, entonces un corte transversal. Pero si yo a la vez, por ejemplo, necesito trabajar con las mujeres durante el embarazo y luego continúo y espero ver los primeros 6 meses de vida del recién nacido y continúo la investigación a la mujer y luego a la mujer en su rol de mamá con ese hijo y con qué situaciones de salud nació ese hijo para identificar los controles prenatales y este recién nacido que sería saludable o no. Entonces yo no voy a hacer un corte transversal, sino se llamaría longitudinal, lo voy a seguir en el tiempo. Por eso el contexto en donde voy a establecer mi temporalidad de la investigación y el lugar específico. Lo voy a llevar a cabo en la maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo, lo voy a llevar a cabo en la maternidad del CIP de La Banda, con otro tipo de características como de entornos del sistema de salud. Bueno, vamos a hacer ejemplos. Fíjense ustedes que allí he puesto lo que implicaría un planteamiento de un problema a investigar, y abajo está el título que iría en mi carátula. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuál sería la pregunta? La variable es prevalencia de hipertensión arterial. Esa sería mi variable. Mi unidad de observación, ¿en quién voy a llevar a cabo esta investigación? Pacientes con sobrepesos y contextos de la clínica Galeno, que es la que está en la Roca antes de llegar en Roque Jujuy, en la clínica Galeno, desde junio de 2025, bueno, aquí le debo haber puesto un error, es de junio 2025 a junio 2026, sería un año. Entonces, no va a ser de corte transversal, va a ser de corte longitudinal, porque voy a esperar todo ese periodo. Y hablo de una prevalencia de hipertensión arterial. Es un trabajo descriptivo, yo no voy a modificar nada en esta población y en esta investigación. ¿Y cómo se va a denominar este protocolo de investigación? Prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con sobrepeso en la clínica Galeno. Vamos a ver otro ejemplo. Miren, causas que desmotivan al personal de enfermería. Esto es algo que los tienta mucho a cumplir sus funciones en el servicio de terapia intensiva del Hospital Neumonológico Dr. Gumersindo Sayago. Entonces, ¿cuál sería? Esto es una pregunta, fíjense en que acá va a empezar con la primera parte de este planteamiento, que tiene 4 eslabones. El primer componente era la palabra de interrogación, porque es la que guía mi investigación y me dice si esto es descriptivo, explicativo, si es de campo, si es experimental. ¿Cuáles son los factores que producen desmotivación? Esa sería mi variable principal. Factores que desmotivan. ¿Cuál va a ser la unidad de observación? Es decir, en dónde yo voy a recabar los datos y por qué. Es donde voy a realizar esa investigación personal de enfermería, que es cuando tiene que cumplir sus funciones. ¿En qué lugar? En el servicio de terapia intensiva que corresponde al Hospital Neumonológico, y el periodo octubre a noviembre, que sería un corte transversal. Es como una foto, no necesito ver qué acontece posterior. Los datos
del investigador lo capaz que requiera para este trabajo una entrevista. Una entrevista y en donde nosotros podemos trabajar con este personal de enfermería y escuchar que pongan en palabras qué es lo que sienten que los está desmotivando. Este título, por ejemplo, Embarazo en adolescentes de entre 15 y 20 años del área programática del SIGSUMAMPA, el tema, fíjense que es un embarazo adolescente, que lo he tomado mucho en los ejemplos. La pregunta sería, ¿qué? El primer componente. El segundo, la variable. Factores que inciden en el aumento de embarazos adolescentes. Se ha verificado por números que hay un 15% de población adolescente que a nivel nacional, según la media nacional, se estarían embarazando. Bueno, Santiago suele manejar este dato bastante más alto, no lo sé en este momento, pero suele estar en un promedio de un 25%, me debería fijar en las últimas estadísticas, porque hubo muchas estrategias y trabajo, pero ya sabemos que hay un aumento, ¿tá? Porque esto se publica en los boletines epidemiológicos, de jóvenes de 15 a 20 años, que sería la unidad de observación, donde yo voy a buscar mi información, mi dato como investigadora, y el contexto es el área programática. Recuerden que área programática es el área con cobertura, con agente sanitario, geográficamente direccionada a esa institución, que es un área específica, durante el año 2025. Entonces, y también tenemos identificado nosotros los 4 elementos. Entonces, interrogante, qué, cómo, cuáles, dónde, por qué, para qué. La variable, que es el atributo que voy a investigar, que pueden tomar diferentes valores, como cuando nosotros usamos variables en el curso, las unidades de observación, es decir, lo vamos a llevar a cabo en personas, en pacientes, miembros del equipo de salud, personal de enfermería, qué percepción tiene, por ejemplo, las usuarias de un determinado programa, cómo nos ven los pacientes relacionados a los cuidados que brindamos y el contexto, que sería cuando nosotros trabajamos tiempo y espacio específico. Bueno, con esto nosotros ya tenemos para la primera etapa de la investigación, en donde nosotros ya podemos plantearnos cuál es nuestra idea, nuestro problema a investigar. Va a quedar activo nuestro grupo de WhatsApp. Nosotros vamos a poder intercambiar la información a través del grupo. Ustedes pueden en sus apuntes pongan los 4 componentes. ¿Se acuerdan que en la primera clase está la pregunta sobre qué le gustaría investigar a usted? Bueno, eso iría en la variable, porque es el tema a investigar. Pongan los 4, sacan una foto y lo suben al grupo de WhatsApp. Esto lo vamos a trabajar en clase. ¿Por qué? Porque la clase siguiente sería en base a este planteamiento y a este título de nuestra investigación, cómo elaboramos nuestros objetivos, que son los que van a guiar todo lo que implica el procedimiento de la investigación. Bueno, un gusto haber compartido este espacio y esta metodología con ustedes. Saludos para todos.